¿Cómo le va? Bienvenidos a La Otra Orilla. Hablamos de ciencia, hablamos de lo que significa y supone hoy en una sociedad del futuro que ya está viviendo un presente muy impactante por todos los cambios que tiene, pero que en la Argentina parece totalmente estancada. Parece totalmente estancada porque hay inconvenientes. Usted sabe que en medio de la crisis un gobierno termina priorizando el ajuste o cualquier otro tipo de cosas, ni siquiera para combatir la pobreza. Y ahí la ciencia definitivamente queda totalmente postergada. Vamos a hablar de este tema. Por un lado, con la buena noticia, la Expo Fontec, la ciencia y la tecnología con emprendedores cordobeses, que vamos a ver en el primer bloque. Y en el segundo bloque, la ciencia en crisis, con datos que trae Gaby Zavala. Presentamos La Otra Orilla. Como dijimos en el comienzo del programa, vamos a ver qué resultó de la denominada Expo Fontec, que es una exposición en donde aquellos emprendedores de la mano de la ciencia y la tecnología están desarrollando proyectos realmente muy interesantes de innovación. En este primer bloque del programa vamos a ver el testimonio del ministro Walter Robledo, titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología, uno de los organizadores de esta Fontec, pero también lo que proponen los emprendedores a la hora de buscar el ingenio, aplicar la ciencia y, en todo caso, emprender un nuevo desarrollo y negocio. Aquí los testimonios. Estamos en Expo Fontec, la primera exposición que se realiza. ¿Qué es el Fontec de Córdoba? El Fondo Tecnológico Córdoba, Fontec, es un programa que permite financiar proyectos de innovación tecnológica en microemprendedores, microempresas que no tienen la posibilidad de competir por los fondos nacionales como existían, como el FONTAR u otros de orden internacional. Es un espacio de preparación de la cultura innovadora, pero de la innovación, como se le llama en la jerga científica tecnológica, la innovación radical, disruptiva. No la innovación gradual o paulatina, incremental, como se le llama, que financiamos con otros instrumentos de la provincia, como es el Emprende Industria o los que se está financiando hoy también en la Agencia Córdoba Joven con el Emprende Uni. Entonces tiene una connotación de que los proyectos tienen que estar basados, articulando alguna empresa, un microemprendimiento, con algún grupo de investigadores en la universidad, en el CONICET, en el INTA o en el área de salud. Entonces son proyectos de base científica tecnológica, son más duros y por eso la necesidad de que sea una innovación que promueva una ruptura con los paradigmas tradicionales de lo que se está produciendo, como son los ejemplos que hoy hemos visto aquí en la parte de industria. Lo vamos a ver luego en las TICs, luego en el sector agro y luego en el sector salud. Entonces el Fondo Tecnológico ha venido a generar esa suerte de mover en el mundo de la incubación y el emprendedurismo, el conocimiento científico tecnológico embebido en sus empresas. Aquí hay conocimiento muy duro, muy difícil de gestionar, entonces necesita estar un investigador al lado del empresario. Y aquí, de los 400 proyectos que han solicitado financiamiento en estos 10 años, 180 han recibido el financiamiento y tenemos una tasa de éxito del orden del 70%, cosa que no es poca. Realmente es alta, pero claro, también hay un compromiso, un acompañamiento muy fuerte del sector universitario, científico, de nuestra parte, con todo el proceso de auditorías, tratando de acompañarlos para que estos proyectos sean exitosos. Es cara la provincia de Córdoba, por así decir, esta inversión, por eso necesitamos garantizar o minimizar la tasa de fracaso. Hacemos una evaluación económica en base a que las empresas que ya están trabajando. Hemos hecho un estudio de las empresas que ya están produciendo sus productos finales y tenemos una tasa de promedio de generación de puestos de trabajo entre 6 y 7 personas en cada una de estas empresas nuevas.
y es una buena señal que tenemos, y a su vez si uno lo valoriza, por cada peso que hemos invertido, en términos de masas salariales, están siendo generadas por estas empresas 4 pesos. O sea que se ha cuadruplicado en 10 años el efecto desde el punto de vista económico en masas salariales. También entendemos que han generado riqueza, distribuciones, reinversiones que no lo hemos evaluado, pero a nivel de las primeras señales que tenemos de evaluación de este programa oficial de gobierno, realmente nos podemos dar por satisfechos. Gabriel del CRE del Grupo Siberia, estás en Expo Fontec presentando un proyecto de matricería de inyección. Así es. Lo que se ve aquí es un molde que sale de una matriz de inyección en un polímero diverso, puede ser polipropileno o poliamida 6. Este molde se utiliza para hacer un encofrado perdido. Con ese encofrado perdido se obtiene esta estructura, vista desde abajo. La maqueta está hecha a propósito porque en realidad nosotros no podemos verla desde abajo. Nosotros vamos a ver esto, porque abajo está el suelo. Entonces, vista desde abajo, obtenemos esta forma, que sería así. Una suerte de entramado de estos moldes genera la losa reticulada. Bueno, la aplicación de esto tiene 2 campos. Una, la industria, porque en realidad esto se origina por una necesidad industrial para el uso en cámaras frigoríficas, para evitar la formación de hielo acá abajo. Digamos, como acá tenemos mucho frío y acá tenemos la tierra, temperatura ambiente, y a veces la tierra hay humedad, cuando se rompe la aislación térmica, se comunica, digamos, el frío de acá con el calor, entre comillas, de acá afuera, y se comienza a formar hielo. O sea, el agua presente en la corteza terrestre se solidifica y empieza a crecer de volumen. Cuando eso ocurre en exceso, empuja la estructura y puede provocar un colapso hacia arriba. O lateralmente también, como ocurre en algunas naves, que se han deformado o colapsado algunas columnas. Entonces, esto lo que busca es generar una ventilación convectiva, es decir, un efecto chimenea colocando una cañería de entrada y una cañería de salida para que no haya posibilidad de formación de hielo. Bueno, esa sería la aplicación industrial. Y en uso civil, en el caso de viviendas, hay una cuestión vinculada a la salud que tiene que ver con la presencia del gas radón en la atmósfera. En las viviendas normalmente, cuando no se ventilan adecuadamente, suele incrementarse el nivel del gas radón presente y eso provoca algunos casos de cáncer de pulmón. Para evitar que se acumule el gas radón en las viviendas, utilizamos este sistema constructivo que barre con la presencia del gas radón en interfaz suelo-estructura, de manera tal que ese gas, a través de las fisuras de la construcción, no llegue a la vivienda y comience a acumularse. Es decir, generamos un barrido del gas radón antes de que ingrese a la habitación, a la vivienda, y no tener que estar abriendo ventanas y puertas con las pérdidas energéticas que eso implica, sobre todo en invierno. Así que esa sería otra aplicación. Y después la otra, que es mucho más técnica, que tiene que ver ya con construcciones de tipo comerciales, shopping, parkings, donde a veces es necesario hacer instalaciones. Entonces tenemos estos espacios que nos permiten colocar cañerías de todo tipo, sobre todo las sanitarias, que son las que tienen mayor envergadura, y nos facilita la técnica. Es una técnica constructiva nueva que ya existe en el mundo, en el país no se usa. Nosotros hacemos ingeniería inversa, venimos haciéndolo hace bastante tiempo y hemos sustituido varias importaciones. Gonzalo Domínguez, ustedes tienen este proyecto que genera placas aglomeradas a partir de los desechos de maní. Efectivamente, nuestra provincia concentra el 95% de la producción nacional de maní y eso genera un volumen de residuos de aproximadamente unas 300.000 toneladas por año. Entonces, ese residuo actualmente se utiliza para aplicaciones de escaso valor agregado, que tampoco logran dar una solución completa a la problemática ambiental que implica. Se utiliza como combustible, como cobertura de suelos, etc. Nosotros lo que buscamos es, digamos, yo me incorporé a un desarrollo que lleva ya 10 años, donde se exploran alternativas para darle un uso que aporte valor, que brinde a personas que trabajan en la planta un complemento a sus ingresos y
genere un producto natural que de alguna manera tienda a aportar a una solución a un problema ambiental. Por otro lado, viene a insertarse en un nicho donde la oferta actual es de producto de madera natural, que va disminuyendo la disponibilidad que hay de maderas y por lo tanto el costo de esto cada vez es mayor. Inevitablemente va a ser siempre ascendente el costo, pero además estamos deforestando, estamos perjudicando un daño. Y por otro lado, los productos que hay en el mercado son 100% industrializados, todos importados y mucho más artificiales. Nosotros buscamos un producto que se ubique entre medio, con un aspecto más natural en su textura, pero además por el valor que implica que sea un producto recuperado a partir de un residuo en una producción local hecha en el pueblo. Entonces nosotros participamos en la planta de manicera de Maglione, en la localidad de Las Junturas, donde tenemos nuestra sede, nuestra actividad, donde hacemos los ensayos. Fontec, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos apoyó en esta instancia donde exploramos la implementación para pisos. Hemos trabajado y seguimos trabajando explorando el material para revestimientos verticales, para arquitectura, estoy hablando de interiorismo, y para cielos rasos también. En este caso, por lo que estamos acá, es por el trabajo sobre pisos, que ya hemos hecho pruebas de campo, hemos hecho instalación de piso en situación de real de uso para comprobar que las tecnologías, que no requiere una tecnología diferente a la que hay disponible y con los materiales que hay disponibles en el mercado, por una cuestión de simplicidad, de viabilidad técnica y económica. Entonces la idea es que se utilice como alternativa, pero dentro de lo que la gente está acostumbrada a hacer para colocación de pisos. Daniel Dupraz de Midis Informática están presentando un proyecto de inteligencia artificial con drones. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Nuestro proyecto es inteligencia artificial aplicada a drones con cámaras térmicas para distintos tipos de usos, industriales, de seguridad o detección de incendios. O sea, a diferencia de otras soluciones que hay en el mercado, se automatiza toda la operatividad de seguridad, de detección de incendio o de mantenimiento industrial. O sea, se detectan problemas de temperatura y en forma automática el dron con su cámara térmica ofrece respuestas y notifica a responsables del evento que ha ocurrido. En este sentido, ¿cuáles son las principales ventajas que tiene utilizar la inteligencia artificial? Las principales ventajas son de que funciona en forma autónoma sin necesidad de intervención humana, lo cual reduce riesgos por trabajo en altura, por trabajo en zonas desfavorables y aumenta muchísimo el rendimiento y la tarea de mantenimiento predictivo de equipos e instalaciones. Juan Cruz Becerra, estás en Expo Fontec presentando una cerradura inteligente. Contanos de qué se trata el proyecto. Así es, ¿qué tal? Buen día. Bueno, el proyecto fue el desarrollo de una cerradura tipo inteligente. Es una cerradura que se comanda con una aplicación de teléfono móvil, y de la cual la llave se puede compartir con quien querramos y asignar días, horarios, franjas horarias, lo que haga falta para que la otra persona o las otras personas puedan usarla. Digamos, prácticamente no se necesita la llave en sí, sino más bien una conexión con el teléfono. Exactamente, no hace falta la llave, si bien la tiene la llave por casos de emergencia, pero en el uso habitual basta con tener el teléfono y usar el teléfono como llave. Bueno, esta es la parte interesante que está mostrando cómo a veces los emprendedores encaran proyectos y vaya a saber dónde terminan. Algunos son realmente muy interesantes y merecen tener todo el éxito. Claro, el punto es, en un momento de crisis como el que vive el país, de esto hablamos en el próximo bloque con Gaby Zavala, La Ciencia en Crisis. Ya seguimos en La Otra Orilla. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses.
pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. Me gusta tu voz cuando me contás un cuento. Cuando cantas mientras cocinas. Cuando me explicas. No cuando me gritas. No cuando me gritas. Me gusta tu mano cuando me llegas a caminar. Cuando me acaricias. Cuando agarras la mía para cruzar la calle. No cuando lo usas para pegarme. No cuando lo usas para pegarme. En el primer bloque de La Otra Orilla hemos visto cómo la Expo Fontec está tratando de generar esto de la ciencia y la tecnología aplicada al emprendedurismo en la provincia de Córdoba. Un dato realmente alentador, hay muchos proyectos que son realmente viables y están obteniendo mucho éxito, pero en la vereda del frente, ¿qué pasa con la ciencia en crisis? Y del tema nos habla Gaby Zavala. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. La verdad es que sí, el concepto es ese, ¿no? La ciencia en crisis, y es un concepto acertado, sobre todo si pensamos en los últimos años, en los que se vio agudizado realmente este tema en cuanto a los proyectos y los avances científicos, porque no solamente afecta a quienes viven de esto, sino a la ciencia en general, no pudiendo avanzar en proyectos realmente necesarios para la sociedad en la que estamos insertos. Que necesitan inversión, obviamente. Exactamente, y no estamos hablando de 2 o 3 pesos, estamos hablando de muchísimo dinero, porque a veces hay investigaciones muy difíciles de costear y que ya inclusive empiezan a salvarse con el propio bolsillo de los investigadores, lo cual no debería suceder, ¿no? No debería ser así. Vamos a repasar en primer término cuál es el alcance que tiene o el presupuesto, el porcentaje, perdón, del PBI que Argentina aplica a las investigaciones en relación a otros países. Realmente estamos muy por debajo si tenemos en cuenta que en los principales puestos se ubican países como Alemania con el 2,94% de su PBI, Estados Unidos con el 2,74%, China con el 2,11%, inclusive Brasil, un país latinoamericano hermano y con una cultura bastante compartida en este sentido, está con el 1,25%, y Argentina solo dedica el 0,53% de su PBI a la investigación. Muy poco, si sabemos sobre todo que hay proyectos que tienen un desarrollo a largo plazo durante muchos años y que requieran de esto, ¿no? De estar siendo alimentados. Totalmente, totalmente, y siempre pensando, como decíamos, uno podría pensar Estados Unidos, China, son países quizás considerados del primer mundo. Bueno, Brasil, un país que realmente es hermano de Argentina, tiene el 1,25% de su PBI aplicado a la investigación, no así nosotros. El por qué es una pregunta muy difícil de responder, pero sí estamos relevando que estos números son del Banco Mundial, ¿no?
¿no? Del 2015 es el último año en el que se ha relevado este reparto del PBI, ¿no? O sea que ya desde hace muchísimo tiempo la situación está en estas condiciones, se ha ido agudizando para peor en los últimos años con la crisis económica de Argentina. Lamentablemente, cuando vemos que las prioridades del país hoy están representadas por tratar de resolver problemas que desde hace muchos años que no se resuelven y que se han agudizado, como el de la pobreza en este último periodo, evidentemente no vamos nunca a disponer de un presupuesto para inversión en ciencia. Recordemos que Estados Unidos y China están inmersos en proyectos con satélites. Nosotros a duras penas hemos colocado uno en el espacio recientemente y están llegando a la Luna y piensan llegar a Marte. Totalmente, tal como lo estás describiendo, quisimos también conocer un poco el panorama de lo que sucede en Córdoba, al interior de la ciudad y de la provincia, a través de los investigadores del CONICET, ¿no? Los que están nucleados allí, algunos en calidad de becarios, pero otros ya como investigadores o transitando sus doctorados en esta sede de investigaciones. Vamos a repasar cuál es la situación que viven los investigadores allí del CONICET. En Córdoba, estos son datos del CONICET de abril del 2019, donde se hicieron las últimas encuestas a 643 trabajadores del centro. El 70,7% menciona que tiene afecciones a nivel emocional o físico con la situación que atraviesa por no poder tener un sueldo acorde a su investigación y a lo que necesita para vivir investigando. El 85,6% menciona que la labor científica ha sido afectada totalmente por el ajuste, ya sea por el avance de la investigación o por cualquier otra cuestión. Y el 70% menciona la cancelación de participación en congresos, que es otra de las decisiones que toman aquellos que investigan, dadas las condiciones económicas. Y el 78% menciona que ya está utilizando su sueldo para costear sus propias investigaciones. Realmente es muy complicado, sobre todo en las ciencias sociales, porque en aquellas ciencias llamadas duras o que quizás tienen investigaciones matemáticas o de la orden física, se consiguen algunos presupuestos para poder continuarlas, porque muchas son de laboratorio, muchas requieren que si esos avances no se dan, también se pierde todo lo hecho anteriormente. Y hay otras de laboratorio que también se han perdido, ¿eh? Totalmente, sí, no, esto es claro, pero es para lo que quizás más rápido se puede llegar a conseguir hoy un financiamiento. Respaldo. Pero en las ciencias sociales realmente se paraliza todo, y lo peor es que después nos preguntamos al interior de las vivencias cotidianas, cuando vemos cuestiones, ¿no?, que alcanzan a la sociología de por qué nos comportamos de cierta manera, o la sociedad en sí vive propiamente debates todos los días al respecto de su condición como sociedad, y estos son los avances que todavía la ciencia no puede tener para dar respuesta a estas preguntas, dado que las ciencias sociales son las principales afectadas. Bien, esta circunstancia nos hace pensar que hay prioridades en el país. Hay verdaderamente prioridades, pero cuando estamos observando que un problema de miseria, de pobreza, que no alcanza a calmar ni siquiera el Estado, y hasta los mismos argentinos tenemos que estar en cierta forma tratando de ayudar y capeando el temporal, se hace como mucho más complicado responder a este tipo de necesidades, que son necesidades también, ¿no? Así es, y lo mismo se preguntan los propios científicos, ¿no? ¿Qué hacer bajo este contexto? Si seguir investigando, si buscar otro trabajo, algo que ya muchos están considerando también, dado que algunos becarios, por ejemplo, en esa condición en el CONICET, solamente les dan la beca si ellos no realizan otro trabajo independiente por fuera, claro. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, a esta altura muchos consideran la posibilidad de dejar la beca que han obtenido con tanto esfuerzo, porque esto obviamente es a través de puntaje, de estudios, de doctorados, de magisterios, ¿sí?, que tienen que generar para poder acceder a las becas del CONICET. Y bueno, y también estamos hablando de aquellos que eligen irse y aquellos que eligen volver, ¿no? Irse del país, es decir, buscar horizontes en otros países, ya sean hermanos o del primer mundo, en los que también poco a poco se van cerrando las puertas, porque antes era una cosa y ahora ya es difícil en todos lados investigar, entonces le dan prioridad a los investigadores de su propio país, ¿no? Al respecto también tenemos algunas estadísticas sobre esta decisión, ¿no?, de los becarios, cuántos han decidido repatriarse o volver en estos últimos años, ¿no? Recordamos que en el año 2010 hubo un programa que se llamaba Raíces, que se implementó para lograr la vuelta de los científicos en esta especie de fuga de cerebros que se había dado anteriormente, ¿no? Ya por lo que les venía diciendo, de los 1.200 becarios que tienen CONICET Córdoba, el 83% piensa en buscar otro trabajo. Y a raíz de este
regreso de científicos del programa Raíces. En el 2010 volvieron 153 científicos, en el 2016 volvieron 81, en el 2017 volvieron solo 17 y en el 2018 32. Realmente es un indicador la caída de los científicos que han decidido volver al país también por las condiciones que encuentran aquí cuando regresan, ¿no? Evidentemente. Gaby Zavala, muchísimas gracias por estos datos que son verdaderamente alarmantes en torno a una ciencia que lamentablemente en nuestro país no descolla, no levanta, no repunta. No es raro también pensar que en un país que desde hace rato, desde hace muchos años, no tiene la educación como una prioridad, nos esté ocurriendo esto, ¿no? Que los que llegan más arriba, los que puedan descollar, tampoco tengan un campo, ni siquiera un fomento del Estado o de las instituciones creadas a tal fin para que puedan desarrollarlo, ¿no? Precisamente esto mismo dijo Juan Tirao cuando era consultado por esta temática el Día del Científico pasado, el 9 de abril, dijo el presidente de la Academia Nacional de Ciencias: el razonamiento es simple, sin conocimiento no hay bases para el desarrollo y el crecimiento económico, no hay sustento para un proyecto de país. En esta línea de pensamiento, más que preguntarnos cuál es la prioridad que debe tener la ciencia, la pregunta es si podemos darnos el lujo de que no sea prioritaria. Ahí está la respuesta. Gracias, Gaby Zavala, nos encontramos la próxima semana. Nosotros vamos a la última pausa, ya volvemos para el final. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. ¿Vos? ¿El gordo y la negra? Chao. Ustedes las flacas, váyanse a comer. No me banco ni a los gays ni a los freaks. No están a mi altura, chetos y huecos. Afuera el grupito de las nerds y los traga libros. ¡Ja! ¿Vos? Tu papá es pobre, volá de acá, chao. Basta de agravios, basta de insultos. Paren de decirme que este no es mi mundo. Si soy diferente, ¿cuál es tu problema? Déjenme ser como yo quiera. Palabras lastiman, generan heridas. No te das cuenta y arruinas mi vida. Cómprate un espejo y mírate un poco. ¿No será que tu inseguridad te vuelve un poco loco? Mr. Bully, no más bullying. Mr. Bully, no más bullying. 1, 2, 3, Mr. Bully. No más bullying.
uno de los conceptos que por allí se disparaban era la cuestión de la educación en la República Argentina. Y pensar que cuando vemos lo que se invierte en educación, para aquellos que son nuestros primeros maestros, para aquellos que tienen la obligación, la posibilidad de darnos la mejor educación que está reclamando la escuela. Algunos dicen que se habían obtenido muy buenos resultados en avances que había medido el gobierno nacional. Pero si vemos que los chicos que tienen posibilidades de desarrollar ese conocimiento que han aprendido en el colegio y después en la universidad, se quedan prácticamente con un Estado que no invierte en ciencia y en tecnología, estamos realmente en problemas de cara a lo que se viene, que es nada más ni nada menos que el futuro. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias por acompañarnos.